Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde agradecemos que haya tomado, como todos los viernes, como diría el gran Tony Simón, viernes de chilling, el profesor, politólogo y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí. Muy buenas tardes, profe, y bienvenido nuevamente. Buenas tardes, mi querida amiga. Es, como todos los viernes, un placer, un privilegio compartir este espacio de lucha contigo y con el tremendo equipo de radio y televisión Martí para compartir con la audiencia especial que tiene Tras la Noticia. Muchas gracias, Julio. Ahora vamos a lo que nos toca, porque indudablemente hay un informe que me gustaría tu análisis sobre el mismo. Rusia amenaza con exportar a través de Cuba, Venezuela y Nicaragua el conflicto actual en Ucrania, que cada día indudablemente se pone más tensa la situación. Rusia pisotea la democracia de Ucrania, pero amenaza con exportar la crisis ucraniana a las Américas, ha declarado una alta funcionaria, Kerry Hannan, directora del Departamento de Estado de Estados Unidos, y lo advirtió en el día de ayer, que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación con los regímenes militares de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El compromiso de la democracia del hemisferio nunca ha parecido tan urgente, declaró la misma, mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania y amenaza con exportar la crisis ucraniana a las Américas, ampliando su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela, declaró ayer ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano. Dame tu criterio sobre esta noticia, que indudablemente es bien preocupante. Sí lo es, pero tenemos que recordar y tomar conciencia de que la realidad, Rusia ya ha estado comportándose con una injerencia en los asuntos del hemisferio occidental, muy particularmente por medio de su ya colaboración con Cuba comunista, con Venezuela y con Nicaragua. Si nos remontamos a el mentor, o sea, la fábrica que construyó al dictador Vladimir Putin, me refiero a la Unión Soviética y muy particular su mecanismo de espionaje, la KGB, pues la Unión Soviética ha hecho una vida de interferir, de involucrarse, de causar miles de muertes en América Latina por medio de sus agentes castristas desde 1959, y es más, si nos queremos remontar, la evidencia sobra para señalar que desde la década de los años 20 la Unión Soviética estaba interfiriendo en los asuntos de Cuba republicana y otros países de América Latina, de modo de que esto, lo que aquí estamos viendo es simplemente una declaración abierta para intentar de intimidar a los Estados Unidos y, pues, por supuesto, no descarto que estaría en los propósitos del régimen de Putin ampliar su presencia militar y logística en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero, mi querida amiga, tenemos que recordar que la única razón por la cual el régimen de Putin ya no lo ha hecho es porque, primero, no tiene los recursos para haberlo hecho. Pero podemos señalar tantas cosas, la base de espionaje de satélite en las afueras de Managua, Nicaragua, el traspaso de armamentos en acuerdos poco señalados, poco
señalado al público, poco evidente en cuanto a cuáles han sido los términos de armamentos pesados a la dictadura en Venezuela, la facilitación de Cuba comunista a el régimen de Putin para que experimente con equipo de espionaje sofisticado, muy probablemente teniendo como consecuencia lo que se conoce como el síndrome de La Habana. Y mira, esto hay que entenderlo, porque si él quiere repetir lo que está ocurriendo en Ucrania, en América Latina, usando de base al castrocomunismo y sus colonias en Venezuela y Nicaragua, recordemos el ejemplo que el bravo pueblo ucraniano está dando en su lucha, que está derrotando militarmente a los rusos en el campo de batalla, que, o sea, no sea que el tiro les salga por la culata a los que tal vez estuvieran pensando eso. No creo que esto en el fondo ni es lo que quiere la dictadura castrista por precisamente el impacto que pudiera tener si los Estados Unidos eleva la escala y en coordinación con el pueblo de Cuba pudieran imitar el modelo ucraniano, pero a todo dar, en el sentido completo de la palabra. Tampoco creo que China comunista ve esto con mucha felicidad, porque su guerra simétrica la han estado llevando a cabo muy exitosamente, y estos tipos de guerras ya abierta, tradicional, convencional, son un obstáculo para los propósitos chinos. Y recordemos que China y Rusia son enemigos históricos y comparten una gran frontera. El hecho de que el dictador Xi le haya dado la mano al dictador Putin no quiere decir que son amigos de confianza. Ahora, vamos a recordar algo, ¿no? Y siguiendo la línea tuya de pensamiento, en el primer día de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, Vyacheslav Volodin, finalizó una visita a Cuba donde recibió el respaldo político ante lo que el régimen calificó de injerencia e histérica propagandística de Estados Unidos y las potencias occidentales por la crisis. Horas antes, Rusia prorrogó hasta el 2027 la devolución de más de $2.000 millones en créditos que había concedido a su aliado cubano entre el 26 y el 2019 para financiar proyectos en las esferas de energía, industria metalúrgica, transporte y desarrollo económico. O sea, todo esto va al mismo tiempo concadenado con Venezuela, porque el 11 de marzo, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante un encuentro que ambos tuvieron en Turquía, país donde el canciller había llegado para reunirse con su par ucraniano, Dmitry Kuleba. O sea, indudablemente aquí hay como un triángulo, y no es precisamente el de las Bermudas, donde aparentemente, y Putin no es socialista. Putin es un capitalista, Putin es un expansionista, pero ¿cómo ves tú en este momento esta situación desestabilizadora en la región? Mira, es cierto que Putin, o sea, la versión de capitalismo que ejerce Putin es parecido a la versión del capitalismo que ejerce, por ejemplo, Gaesa y otras extensiones de la dictadura castrista. O sea, es un capitalismo de Estado, es un capitalismo por medio de donde se privilegian personas especiales y allegadas al poder, que forman una oligarquía, y yo me atrevo a decir que el putinismo, ¿no es verdad?, para darle un nombre, es un modelo al cual la dictadura castrista pues le encantaría desembocar. Pero
tenemos que asentarnos y ver qué es lo que el mundo libre ha hecho. La invasión, la agresión descarada y bestial de Rusia hacia Ucrania, porque las palabras importan, mi querida amiga, y esto no es un conflicto, aquí no se puede tener timidez ante la agresión bárbara de Rusia invadir un país libre y soberano como es Ucrania. Pero ha logrado que el mundo libre despierte, ha logrado sanciones que, si bien no son todo lo que pudieran ser, son lo suficiente para causarle daños severos a la maquinaria de guerra de Putin. Eso es algo que le preocupa enormemente a la dictadura castrista y sus súbditos venezolanos y nicaragüenses. En otras palabras, si abiertamente Cuba comunista se va a alinear con Rusia, lo más consecuente es que se extienda, igual que se ha hecho con el caso de Bielorrusia, que se extienda y se aprieten las sanciones contra el régimen castrista. Entonces, eso quiere decir que si al fin se van a aplicar sanciones como se deben de aplicar para negarle recursos a un régimen que comete crímenes de lesa humanidad, ejerce el terrorismo de Estado y ahora también se va a alinear a alguien que está llevando el mundo al precipicio de una guerra mundial, pues entonces estoy seguro que el mundo libre aplicará esas sanciones. Eso es algo que le preocupa enormemente. Le preocupa enormemente también si de pronto los Estados Unidos y miembros de la OTAN, entendiendo que lo que está en el territorio cubano de pronto puede ser utilizado por la dictadura rusa, pues que entonces los Estados Unidos y la OTAN pues decidan enviar algunos buques de guerra para simplemente preservar la paz. Todo esto estoy convencido que es lo que menos quisiera la dictadura castrista. Entonces, podría al final, el régimen de Putin está pues elaborando todos estos conceptos con el fin de que causar como si los Estados Unidos va a preocuparse y tener mucho miedo con esto que está diciendo Putin. Pero el tiro, repito, le puede salir por la culata si los Estados Unidos toma los pasos consecuentes al Cuba convertirse ya a la luz del día en un aliado profeso del régimen de Putin y que permite que su territorio sirva de base para Rusia. Si eso ocurre, yo creo que vamos a ver, porque la geografía importa, mi querida amiga, la geografía importa y la pasividad que los Estados Unidos y la OTAN han tenido en el envío de enviar sus tropas al territorio ucraniano, dudo mucho que si Putin cumple con lo que está alardeando de tal vez cumplir en el hemisferio occidental, que la fuerza norteamericana y la OTAN y tal vez otros actores en el continente americano como Colombia podrán tomar medidas preventivas para preservar la paz y para preservar el sistema democrático en el continente. Ahora vámonos a Cuba. Y me gustaría pues el análisis tuyo porque Granma ha anunciado escuelas de conducta para corregir comportamientos de menores condenados del 11 de julio. El tratamiento se basa principalmente en que ellos acepten la medida aplicada y su error y que comprendan cuál es la desviación que tienen en su conducta, explicó la psicóloga de uno de estos centros que a mí me recuerdan más que todo los centros de menores de Torrent, cuando lo que era la Cuba republicana eran enviados allí jóvenes con conductas que habían cometido crímenes o robos, en fin, pero nunca por razones políticas. El objetivo de las escuelas de conducta para los menores condenados del 11 de julio es corregir el comportamiento. Esto fue publicado en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma. No lo digo yo, no lo dices tú. Es el camino de la segunda oportunidad
el sistema correccional de menores de edad en Cuba sostiene sobre las escuelas de formación integral, conocidas como EFI, una de las medidas educativas de las que dispone el Consejo de Atención a Menores a partir del Decreto Ley 64 que rige el sistema de atención a menores con trastornos de conducta. Esto es bien preocupante, me recuerda a la UMAP, me recuerda a Torrent y me recuerda a todos los horrores cometidos en los pueblos cautivos. Tu opinión sobre esto. Lo que estamos hablando con esa noticia es, en efecto, campos de concentración, de reeducación, ¿no es verdad? Que no es nada más y nada menos que simplemente otro esfuerzo a la cuarta generación de estar en el poder, de adoctrinar a jóvenes que ya, como tú bien has señalado, no solo ellos, probablemente sus padres también nacieron en cautiverio, y estar, pues, precisamente es una respuesta a lo del 11 de julio. Y fíjate cómo esto ha venido, el Código Penal, todo enfocado en validar estas sentencias criminales, el Código de Familia, para validar el responsabilizar a los padres por las conductas de los hijos. Y el Código Penal que levanta nuevamente la pena de muerte. Correcto. O sea que todo esto forma parte de los mecanismos del terror para intentar de domesticar la población cubana. Entonces, es impresionante porque son pocos ejemplos. Bueno, podemos decir que China, en cierto sentido, años después, la revolución cultural fue también un intento de, pues, reactivar determinados valores entre comillas, del comunismo chino, y en este caso, pues, el castrocomunismo, o sea, 63 años después de asaltar el poder, pues está ahora envuelto en una campaña de este tipo. Pero esto, mi querida amiga, tiene patas cortas, o sea, no en cuanto a los deseos o la capacidad vil y maligna del régimen castrista que está en el poder. No, eso lo sabemos, la historia está ahí. Tú mencionas la UMA, podemos mencionar tantos actos de barbarie que siempre el terror, los paredones, los programas titulados de reeducación, el nombre que le quieran dar, han servido para ese intento de aplastar la rebeldía. Aquí lo interesante de esto, y perdóname que te interrumpa, es que el internamiento es excepcional. A partir de la participación del menor en un hecho que la ley tipifica como delito o por mantener una conducta muy agravada. Esto lo dice la coronela Luciana Calisto Prieto, segunda jefa de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior, y se lo señala al diario Granma. No tiene límite, no tiene tiempo, va encaminada, o sea, a cómo va el menor rectificando su conducta, lo cual es bien preocupante, porque esto es sencillamente algo que no ocurría en Cuba desde las famosas épocas de Torrent, te reitero, pero es como hasta que el joven no reconozca verdaderamente su error y que cometió un error por participar en una protesta espontánea, van a estar dentro de estos centros de reeducación de conducta. Sí, esto, mira, cuando te mencioné que tenía patas cortas, me refiero a esto. El régimen está actuando bastante predecible, o sea, yo creo que esto se sabía que iba a seguir, o sea, extendiéndose las medidas de terrorismo estatal para aplastar toda posibilidad de rebelión. Pero esto lo que está logrando es fundamentar
una determinación del pueblo de Cuba, particularmente su juventud, de querer salirse de este régimen dictatorial. Mira, cuando miramos, y aquí hay una gran analogía con el pueblo ucraniano, muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿cómo es que lo están haciendo estos ucranianos? ¿Cómo es? Se están enfrentando, están venciendo al ejército, al segundo ejército más poderoso del mundo. Bueno, muy sencillo, porque los ucranianos están peleando con una decisión absoluta y hay muchos hechos históricos que han consolidado ese sentimiento. 2 hambrunas políticamente llevado a cabo por la Unión Soviética al pueblo ucraniano, o sea, represión constante a través de los años. Entonces esto ha endurecido al pueblo ucraniano. Lo mismo está ocurriendo con Cuba. Si miramos el 11 de julio y nos damos cuenta a plenitud lo que ocurrió, cómo un pueblo formado totalmente ahí se levantó pacíficamente, sin ningún ordenamiento o concienciación premeditada, para salir a protestar y pedir exactamente lo mismo, las mismas cosas, demostrar el gran descontento y la postura de luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias para ver a Cuba libre. Estas medidas terroristas del régimen castrista solo van a fortalecer esa voluntad, a formar en esa juventud realmente el abrazo de lo que recogen de nuestro pasado glorioso, Mambises, y de tantos luchadores como tú, mi querida amiga. O sea, porque la lucha contra el castrocomunismo ha sido larga y valiente, y estamos viendo 63 años después una juventud, y digo juventud sin reconocer que hay personas como Félix Navarro, de 78 años, que está encarando una sentencia de 11 años, si no me equivoco, 8 o 11 años de cárcel, que se dice fácil. O sea, hay personas de todas las edades, pero realmente sobresale esa juventud y la claridad de posición, no están interesados en escuchar, remedios mediatizados de que le dan un espacio para poner una peluquería ahí en la sala y que con eso el pueblo cubano se va a contentar. No. El pueblo quiere ser libre, igual que la nación cubana que vive en el exterior. Quieren la misma libertad que todos los países civilizados del mundo. Entonces, eso es lo que está demostrando que ese pueblo está en pie. Y recordemos lo que siempre decía, no hay tirano que afronte un pueblo en pie. Y eso es el caso de Cuba hoy. No, definitivamente. Y además, indudablemente, el hecho de la autodeterminación del pueblo cubano, yo lo reitero hasta la saciedad, se desmontó esa mentira, porque ese pueblo cubano fue el que movió el piso el 11 de julio, cuando de forma espontánea, sin ningún tipo de liderazgo, sin una cabeza vigente o presente que mantuviera algún tipo de supremacía sobre los que salieron a la calle, fueron los que movieron a la opinión pública internacional contra el régimen castrista. Te quiero dar las gracias, Julio, por haber estado en la tarde de hoy con nosotros y, como siempre, pues agradecida y obligada de tus análisis para Tras la Noticia. Un privilegio para mí, mi querida amiga. Un fuerte abrazo. Muy igualmente para ti. Y con Julio Schilling concluimos nuestro programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral, que desde ahora en sintonía con la programación de Radio Martí. Se despide de ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.